Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da un gusto que puedan estar conectados nuevamente con nosotros. Nuestro segundo domingo y continuamos con esta serie a la que le pusimos Milagros, porque Dios ha hablado en nuestro corazón y retomando dentro del ministerio de Jesús, ya vimos la semana pasada su primer milagro, que fue el de la conversión del agua en vino. Así es, buenas noches. Nosotros nos presentamos para los que no pudieron ver el primer video. Somos Dani y Ale. Y como dice mi esposito, el primer tema fue Cuando el vino se acaba, así le titulamos. Si no lo pudiste ver, pues aquí está abajo en la página, puedes verlo al terminar este video. Y nos emociona mucho en este segundo video el poder nuevamente conectar contigo, como dice Dani. El que estés aquí para nosotros es algo muy emocionante, es conectar contigo y no solamente a través de una pantalla, sino que nos gustaría también conocer de dónde eres, conocer un poco, si tienen alguna necesidad, con toda confianza nos pueden escribir a través de nuestra página. Y sin más preámbulos, el tema de hoy, que se llama Al 2x1. ¿Y qué milagro vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el segundo milagro y es algo muy padre lo que sucede en este segundo milagro, porque sabemos que, creo que estratégicamente, dentro de los recorridos que hace Jesús, va pasando por ciertas ciudades. Vamos a mencionarlo así muy rápido. Está la historia de entre el primer milagro y el segundo milagro. La historia que yo sé que tú te sabes, pero creo que está para hacerse específicamente un capítulo de la mujer samaritana. Entonces pasan por ese el primer milagro, y lo sucede lo de la mujer samaritana, que está súper padrísima esa historia, a mí me gusta muchísimo, y de ahí parten, van caminando Jesús con sus discípulos y llegan al punto en el que vamos a leer a continuación. Y si tienes ahí tu Biblia cerca, estamos usando la versión, la nueva traducción. Nueva traducción viviente. Es que iba a decir las iniciales, pero lo dije. Entre tantas versiones que ya existen. Sí, si las digo en inglés no me voy a entender ni yo. Pero bueno, es esa versión y es en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 43. Y como título tiene: Jesús sana al hijo de un funcionario. Sí. Y pues vamos a leer los versículos. Dice, ¿te parece si leemos uno y uno? Para que sea más dinámico. Dice, pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo ahí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa.
Si quieren, hasta ahí le dejamos y ahorita leemos la última parte para ir explicando y desmenuzando un poquito esta historia. En esta historia la verdad es que pudimos percatarnos de algunos puntos y como transferirlos a la realidad de lo que muchos de nosotros hemos vivido ya sea en nuestro camino con Jesús, o si tú es la primera vez que estás escuchando una historia de la Biblia, es la primera vez que escuchas de Jesús, de Dios, a lo largo de tu vida. Has pasado por diferentes situaciones que, aunque no parezca a simple vista, se asemejan a la situación que estaba pasando en este momento el funcionario. Y para iniciar, me gustaría poner un poquito en contexto la situación. Y lo primero que resaltamos mi esposo y yo al estar leyendo esta historia es que muchas de las veces nosotros creemos que Dios solamente puede hacer un milagro en un entorno religioso. Recordemos aquí quiénes son los protagonistas. El protagonista principal es Jesús, obviamente, de esta historia, pero ¿con quién pasó el milagro? Dice la Biblia, que con un funcionario público. Aquí en esta traducción dice que un funcionario de gobierno. ¿Y cuántos de nosotros conocemos, o a veces hasta tenemos familiares o nosotros mismos hemos trabajado en gobierno, estamos envueltos en un entorno en la política o en un entorno que tal vez no es muy sano, que digamos? Y a veces pensamos que los milagros de Dios únicamente se pueden dar en un entorno como religioso, en la iglesia. El versículo 46 que nos dice que era un funcionario de gobierno. Al tratarse de un funcionario de gobierno, lo más probable es que trabajaba para un jefe que en ese entonces no era muy partidario de Jesús, no era a lo mejor ni siquiera creyente de Jesús, el jefe de esta persona, el líder de esta persona. Pero los milagros comienzan donde nadie espera que Dios actúe. Y yo me imagino que si este funcionario de gobierno estaba en el cargo que tenía, estaba en el puesto que tenía, para que lo mencione así la Biblia, es porque a lo largo de su vida o en sus últimos años se había desenvuelto en un entorno así. Había tal vez para ese momento que el funcionario fue en busca de Jesús, tal vez tuvo que romper muchos moldes de su vida, de su pasado, tal vez tuvo que romper muchas creencias que le inculcaron desde pequeño o pues en su adolescencia, pero él decidió romper el molde y creer contra tal vez todo lo contrario que había creído en su vida. Y muchos de nosotros, así pasa con muchos de nosotros, tenemos que hacer cosas diferentes para poder tener resultados diferentes. Pero si tú estás aquí el día de hoy, es porque estás tomando el camino correcto y estás encaminándote a hacer lo correcto el día de hoy, que es buscar a Jesús, como lo hizo el funcionario, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, como decíamos, ese es el primer punto que nosotros podemos ver. Él tuvo que romper el molde y el milagro sucedió en un entorno que tal vez él no conocía, que tal vez él no había vivido en un ambiente de fe, como muchos tenemos el privilegio de hacerlo. Ahí omítanse ahí soniditos de fondo, es ambiental. Son comerciales. Son comerciales que pasan. Pero tal vez él tuvo que romper con ese ambiente aquí adentro y aquí adentro, tuvo que romper con ese ambiente para creer en algo diferente. Y como te decía, si tú estás viendo este video el día de hoy, hoy es el día en el que tú creas por algo diferente en tu vida. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado dentro de nuestra vida. Siempre, y es algo que va a ser muy repetitivo quizá en esta serie o en pláticas que tengamos para poder compartir. Y si tienes algún comentario, nos gustaría leerlo también, Sí. Porque estamos para aprender y para poder compartir lo que a lo mejor podemos complementarnos, ¿no? Con información. Uh-huh. Digo, quizá en alguna situación de tu vida has crecido con cierto conocimiento, pero es válido también desaprender cosas en situaciones difíciles en las que a mí me ha tocado, sé cómo se hace una cosa
y viene alguien y la sabe hacer de diferente manera y te da el mismo resultado. O incluso no te da el resultado y te da un mejor resultado. Y yo creo que se puede aplicar dentro de lo laboral, profesional, en la familia, modos, formas. Y a veces estamos tan acostumbrados a seguir el mismo patrón que me enseñó mi mamá, mi papá, sí, en la escuela, en mi estudio. Es que dice la teoría que es así, pero muchas veces tienes que, como lo dice ese versículo, a veces se tienen que romper ciertos moldes para tú experimentar qué es lo que puede suceder si lo hago de esta manera. Se dice que dentro del éxito tiene que haber, no a la primera tienes el éxito, sino que tienes que tener muchos fracasos. Imagínate en las tradiciones en aquellos tiempos que fuera alguien, un funcionario de gobierno, y tienes tal cual marcado cómo son los protocolos que tienes que llevar. Y dentro de las tradiciones, estamos hablando que el gobierno en ese entonces pues era muy rígido y ellos estaban como ahí con los judíos, y pues eran los que cobraban impuestos y todo, y pues estaban así como que de que nos cobran mucho, estamos aquí, pues estaba en ese entonces pues los romanos, y eran los que estaban cobrando y los tenían amarrados con todo eso. Y si nos vamos a leer esa parte de la historia, pues ellos eran muy rígidos en ese aspecto. Cuando, cuando esta persona llega, o sea, llega con toda la humildad porque se trataba de su hijo, sí. ¿Qué harías tú por tu hijo? Todo. Haríamos todo, claro, muchas cosas. Si tuviera que darle yo toda mi sangre, si tuviera que, ¿sabes qué? Se cortó un dedo, si un pie, si algo. Un órgano. O sea, tendríamos que hacer todo. Imagínate quitarte todo eso de ser cierta posición y tener que ir y romper tu tradición. Y aún así, lo comentabas ahorita, no ser partidario de una persona de que, por aquí pasan predicadores, profetas, personas que dicen, que se creen, que hacen. No, o sea, yo eso no, como que no me va. Sí. Y entonces llegar y decir, oye, es que necesito, yo he visto, he escuchado, y me gustaría, porque ya no tengo otra opción, ¿me puedes, mira que mi hijo? Entonces llegamos a ese punto en donde, ¿qué haríamos nosotros? Pues haríamos todo lo posible o todo lo que estuviera en nuestras manos para poder hacer, quizá por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por esa fidelidad o lealtad que podemos tener con alguien. Sí, y qué importante lo que mencionas de la humildad, porque muchos de nosotros, cuando estamos en un momento vulnerable en nuestra vida, lo que menos queremos es que nadie se entere, que yo estoy pasando por este momento difícil, que nadie se entere. Recordemos que en aquel entonces los puestos de autoridad de gobierno pues eran lo máximo, ¿no? En aquel entonces, y para ellos como un rabino o alguien de la iglesia también era un puesto de autoridad, pero era todavía un poquito más abajo. Entonces, y bueno, Jesús todavía ni siquiera tenía esa posición de autoridad, ¿verdad? En ese entonces, y él tuvo que, como dices, bajarse, o sea, humillarse a decir, tal vez ya lo había intentado todo. Yo me imagino que si tenía un puesto público, pues a lo mejor ya lo había llevado a su hijo con doctores y todo. Y qué importante es la humildad que nosotros debemos de tener. Y a veces decimos, no, yo sí tengo esa humildad, pero a veces no lo demostramos con Dios mismo porque no vamos a Él primero, ¿verdad? Y antes buscamos otras opciones que están bajo nuestro control.
antes de ir a Jesús, antes de ir con el que sabemos que puede hacer el milagro. Pero en este caso, pues el funcionario se despojó de todo eso en su desesperación y en su aflicción, que es lo que muchos de nosotros debemos de hacer, pero en primer lugar, no como última opción, sino en primer lugar. Y otro punto que me gustaría mucho resaltar es que el milagro ocurre a la distancia. Como lo estábamos leyendo en estos versículos, en el versículo, cuando le contesta Jesús en el versículo 48, le dice, ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Pero el oficial insistió y le dice, Señor, venga pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Y Jesús le responde, regresa a tu casa, tu hijo vive. El oficial no llevaba a su hijo en brazos porque pues estaba, me imagino que tendido en una cama, estaba muy grave. Y aún así Jesús hizo el milagro. Muchas veces nosotros hemos dejado que nuestra fe dependa únicamente de lo que nosotros podemos ver. Y en este momento de la historia, el oficial tuvo que creer antes de ver. Sí. El mundo ahorita nos dice, no, pues, ver para creer, ¿verdad? No, pues que me van a dar un puesto nuevo en mi trabajo. Hasta no ver, no creer, dice el dicho. Pásame el contrato. Dice el dicho, ¿verdad? Sí. O para cualquier situación, el dicho común del mundo es, pues, ver para creer. No, que esta persona ya está cambiando, ya va a cambiar. Hasta no ver, no creer. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Nos enseña que nosotros primero necesitamos creer para poder ver. Y esto lo hizo el funcionario, esto lo hizo el oficial, ¿verdad? En esta historia. Y recordemos lo que es la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estaba esperando el oficial? Que su hijo sanara. Que su hijo sanara. La convicción de lo que no se ve. Él tenía la convicción, aunque no estaba viendo que su hijo ya estaba sano, aunque no estaba viendo a lo mejor que Jesús estaba imponiendo manos o algo, él tuvo la fe, esa fe que nosotros necesitamos practicar. Pero muchas veces nosotros nuestra fe la basamos en lo que vemos. Y déjame te digo que si tu fe se está basando solamente en lo que ves, eso no se llama fe. Eso se llama empirismo. Lo consulté y dice que el empirismo es cuando nosotros nos basamos nuestra fe en experiencias, cuando creemos que la experiencia es la base de todo, y pues eso no es una práctica buena. Pero si nosotros practicamos la fe sobre lo que aún no estamos viendo, estamos practicando lo que dice la Biblia y lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y algo importante también que me gustaría resaltar es que Dios no solo responde a una fe perfecta, porque muchas veces decimos, no, pues es que yo no tengo la fe suficiente para creer, pero muchas veces también Dios responde a la fe que está en proceso. Porque recordemos que Dios puede ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces, si Dios está viendo más allá, está viendo que tu fe está en proceso. Está viendo que tú estás trabajando tu fe constantemente. Y eso también lo ve Dios para que pueda ocurrir el milagro en tu vida. Sí, está súper padre esto. Y quiero recalcar lo que dice el versículo 50, porque Jesús le dice, o sea, dice, regresa a tu casa, tu hijo vive. Bien tranquilo. Tranquilamente, así. Y dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Qué importante, hay que subrayar, creyó. Creyó. Sí. O sea, realmente es tan, ¿qué tan difícil? ¿Has estado en situaciones en las que puedes recibir alguna palabra de parte de Dios y no, es imposible? No, o sea, es que no creo que pueda suceder. O sea, ya tú decir no, es que, o sea, es imposible. No creo que pueda suceder. Cuando recibes la palabra de Dios a través de su palabra, a través de alguien que te acerca, porque déjame decirte que
Dios puede usar personas que puedas tener cerca para decirte algo y motivar tu fe, y así como que, ay, Señor, yo te pedí esto y alguien vino y se movieron las cosas. Dios puede trabajar de maneras increíbles, inexplicables, en las que tú solamente tienes que creer. Dice, creyó y se fue. Independientemente de que, no quiero dudar, quiero irme. Gracias Jesús. Y caminó y a lo mejor, quién sabe a cuánta distancia estaba de su casa y pudo haber pasado tantas cosas. Si tú vas a la iglesia y en alguna ocasión has recibido alguna palabra y sales bien motivado, con todas las ganas de creer en lo que Dios habló a tu vida y a tu corazón, y te vas pum, 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 y luego ya vas manejando, y lo llevas pensando en la comida, y luego y llegas a tu casa, tienes un momento de paz y tranquilidad y empiezas a meditar y pasó, ¿qué te gusta? Media hora, 45 minutos, una hora, durante la semana, pasaron días y luego de repente, si tu fe no está puesta y tu confianza no está puesta en Jesús, empieza a desmotivarte las situaciones que vivimos todos los días. Lo que vemos. Y lo que vemos, o sea, y dejas de creer qué factor es el que causa o qué es más grande que pueda opacar esa fe de lo que te dijeron que sería una promesa cumplida para ti. Sí. Y se viene a tu mente, a tu corazón, esas cosas que a veces son tan insignificantes que opacan lo que Dios te dice va a suceder para ti. Esto solamente tienes que confiar. ¿No? Yo confío. No, sí, aleluya, gloria a Dios. ¡Ah, poderoso Señor! Yo sí lo creo. Y vas y te vas con esa palabra y te la metes en la cabeza, te la llevas en tu corazón y pasan ciertas cosas que se va disminuyendo eso que no fuiste alimentando, que fue tu fe. Uh-huh. Y recuerda que en cualquier situación toma esta parte que Jesús dice para tu vida el día de hoy. Cada vez que regreses a tu casa, recuerda que Él le dijo, tu hijo vive. Uh-huh. ¿Cuál situación es la que Dios le está hablando a tu vida y te dice, esa situación vive? Ponme un ejemplo. ¿Qué situación puede presentarse que puedas decir, yo ya di por muerto esto y Dios me dice hoy que vive? Pues muchas veces nuestras relaciones, o sea, la gente con la que nos relacionamos, nuestra pareja, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres, si eres un joven, nuestra relación con amistades, ¿verdad? Que a veces nos duele perder. Yo creo que muchas veces damos por perdidos o por muertos algo que ha estado enfermo durante mucho tiempo, algo a lo mejor que ya hemos intentado de mil maneras, con muchos médicos tal vez, hablando simbólicamente, y ya pues decimos, bueno, Jesús, pues aquí está, te lo entrego, y para nuestra sorpresa, Jesús, vete tranquilo, eso vive. Vete tranquilo, yo me encargo de esa situación. Y algo bien importante y que me llama mucho la atención, ahorita que decías, no sé la distancia era aproximadamente, ahorita en tiempo, eran aproximadamente entre 7 y 8 horas. Imagínate. Lo que el oficial tenía que hacer de regreso a su casa. Entonces, todo lo que no nos pasa por la mente, sí, en minutos. Imagínate todo lo que no le pasó por la mente, porque él tenía la certeza en su corazón de que su hijo estaba sano, pero él no lo había visto. La última imagen que él tenía en su mente de su hijo era a lo mejor en cama, a lo mejor con sus ojitos cerrados, donde ya no tenía fuerza, no sabemos, pero era haber visto a su hijo enfermo. Y él se fue con toda la fe y de regreso 8 horas, tal vez pensando, ay, ahorita voy a llegar a mi casa y no sabemos, ¿verdad?, lo que pasó por su mente y su corazón. Lo que sí sabemos es el final, que fue que
ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro a la distancia. Y aquí en este momento, en esta historia, la distancia tal vez era geográfica, era de espacio, pero muchas veces nosotros nos hemos sentido distanciados de Jesús. Y nos ha tomado tiempo llegar a Él. Nos ha tomado tiempo el acudir a Él cuando tenemos una necesidad. Y muchas veces la distancia que nosotros tenemos para ir a Jesús no es geográfica, sino es del corazón, es del alma, y nos hemos sentido espiritualmente distanciados de Dios. Y si el día de hoy tú te has sentido distanciado, te has sentido a lo mejor lejos de Dios y ves lejano el que Dios te pueda escuchar y pueda hacer un milagro en tu vida, el día de hoy no es casualidad que estés escuchando esto. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. No importa para ti que la distancia sea grande entre tú y Él, hoy es el momento de que te acerques a Él, porque Él está cerca. Él no está a 8 horas de distancia, Él está ahí contigo. Y lo último que aquí vemos en esta historia, que son los últimos versículos que quedaron pendientes de leer, a partir del versículo 53, dice: el padre del muchacho recordó que, desde unos versículos antes, dice que el oficial va de regreso a su casa y en el camino se encuentra a sus criados. Y dice, el oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor. Y ellos respondieron, la fiebre se le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Y luego dice algo bien bonito, dice, por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. No, hombre, está súper padre eso. Ahora vas a entender el porqué del 2x1. Si hasta este momento te seguías preguntando por qué se llama 2x1 este tema, pues es porque es un milagro, salvó la vida de una familia. Tal vez el milagro físico lo recibió el hijo del oficial, pero el oficial recibió un milagro en su corazón, el milagro de la salvación, el regalo de la salvación. Y dice que no solamente él, sino toda su familia, toda su casa. Entonces, así obra Jesús. Jesús no solamente te da a cuentagotas, sino que Jesús nos da y nos da a manos llenas. Sí, qué padre. O sea, fíjate que yo tengo algo bien presente, que hay ocasiones en las que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y a lo mejor no somos muy diestros, por así decirlo, en compartir, en hablar, en invitar a las personas, en enseñar, en ser maestros y poder tener discípulos y todo eso. No, a lo mejor no somos tan especialistas en ese tema, pero cuando Dios te quiere usar, ya te lo decía hace rato, dice, el Señor dijo, solamente cree. Uh-huh. Y qué hermoso. Tu hijo vive, solamente cree. Y eso que tienes adentro, que has aprendido, que has visto, las experiencias que te ha tocado a través de las situaciones y todo, Dios las va a usar para poder compartir. Y algo que quería platicarte es que, por ejemplo, yo tengo muy en mi mente, a lo mejor yo no soy un así de multitudes, guay, les voy a hablar y les voy a decir, no, pero a lo mejor yo puedo compartirle a una persona que esa persona quizás sí tenga para poder hablarle a muchas personas, esa habilidad para poder, esa capacidad para poder compartirle a muchas personas, o incluso una persona puede compartirle a su familia y alguno de su familia puede ser ese que tenga la habilidad para compartir en su trabajo, en su escuela, así. ¿Tú por qué a veces te limitas? Y es porque hay tantas situaciones de que no voy a poder, soy tímido, soy serio, pero a lo mejor alguien necesita de tu testimonio, Uh-huh. de lo que te ha sucedido, de que Jesús me ha ayudado en esta situación
y luego a lo mejor algo que tú ya das por hecho, de que, no, es que Dios trabajó conmigo de esta manera, y a lo mejor la otra parte a quien se lo platica dice, no, yo necesito eso, y ya conocí a alguien que le sucedió, porque a esta otra persona le sucedió esto a través de lo físico, a través de lo mental, de una ayuda que necesitaba, y va y se lo platica quizá a esa familia que necesitaba escuchar algo para motivar su fe, y ellos empiezan a creer, y tú fuiste ese medio para que ellos conocieran lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Sí, así es. Y sucede lo que nos platica la historia aquí del oficial. Dice, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús por el milagro que había sucedido en su hijo. Así es es. Algo súper padre porque fue a través del oficial que creyó. Fue el hijo recibió y ¡fum! Toda la familia fue salva. Todos creyeron. Termina ese capítulo 4 de Juan en el 54. Dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Imagínate, había hecho lo del vino y no era conocido. ¿Quién lo disfrutó? Pues todos los de la boda, ¿no? Así. Y de aquí a que se corría toda la voz, y ellos iban en su tránsito estratégico, y más adelante vamos a ver cómo toda la estrategia de los recorridos de Jesús con sus discípulos, pero en esta ocasión, o sea, te das cuenta de que todavía no era conocido, y luego con alguien que estaba cerca del rey, que alguien que era un funcionario del gobierno en ese entonces, recibe ese milagro para su hijo y alcanza a toda su familia. Y dices, en el segundo, ¿qué más va a pasar? Sí. Entonces es algo súper padre lo que sucede. Yo te quiero decir en esta noche que si tú tienes algo pendiente ahí de que, necesito meterme más con Dios para que Él me pueda dar solución a esta situación, pues te voy a dejar una tarea. Confía. Ya empezamos con tareas. Cree. Y toma esa palabra para ti, métetela en tu cabecita, no la dejes salir. Cree, 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 porque la situación que estaba ahí en pausa, quizá guardada en un archivo de aquí de tu cabecita, abre tu archivo y, oye, este expediente está vivo. El Señor te está diciendo, esa situación vive, échala a trabajar, ponla a funcionar, agarra tu fe y di, Señor, con tu ayuda, yo sé que puedo salir adelante, ayúdame a tener más fe, ayúdame a creer en ti, a confiar, haz que mi confianza en ti crezca para poder seguir adelante. Lo platicábamos hace ratito y voy a, ¿cómo es la palabra que me dice? Redundar. Redundar en el tema. Es en cuestión a que hay situaciones que vivimos y no, es que estoy, Dios está hablando en mi corazón también, no creas que es porque te lo estamos compartiendo, o sea, son situaciones que se vienen y dices, ay, Señor, gracias por haber trabajado en esta situación en mi vida, gracias porque estoy aprendiendo, y si tú estás aprendiendo también, yo creo que es un buen momento para decirle, Señor, ¿dónde me quedé? ¿Qué tengo que quitarme para poder volver a esa humildad y acercarme a ti y romper tradiciones, prejuicios, cosas que me están estorbando para poder acercarme y decirte, Señor Jesús, aquí estoy, ¿me puedes ayudar con esto? Con alguna enfermedad que tengas, tú, algún familiar, algún amigo, algún conocido, poder decirle, Señor, quizá no puedo hacer mucho y no necesito que
que alguien más venga o que pasen tantas cosas así, como que solamente tú me digas, esto ya está resuelto. Yo voy a creer que tú Así lo vas a es. hacer. Yo voy a creer que tu gracia, tu misericordia, tu poder puede alcanzarme a mí y por la oración que yo puedo llegar a tener hacia ti, Señor, mi familia puede alcanzar, mis amigos pueden alcanzar y conocer de lo que tú puedes lograr en nuestras vidas. Sí, así es. Y me gustó mucho en conclusión, ya para ir cerrando este capítulo, eh, dejémonos desaprender de las cosas que a lo mejor no nos están trayendo lo que necesitamos a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Creo que es momento de que, como el funcionario lo hizo y como decía ahorita Dani, nos despojemos a lo mejor de todo eso que nos está impidiendo ir a Jesús, de todo eso aquí, pero también acá, que nos ha impedido el correr a quien tenemos que correr y que nos ha abierto esa distancia entre Dios y nosotros. Hay que ir escarbando y quitando todo eso para irnos acercando a lo que verdaderamente necesitamos, que es Dios en nuestra vida. Nos gustaría mucho orar. Si tú tienes alguna necesidad, escríbenos por el inbox de la página. También tenemos WhatsApp, que está aquí mismo en nuestra página. Y nos interesa mucho que podamos ser esos canales y esos medios para ayudarte a que te acerques a Jesús. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado hasta este momento. Si tú tienes algún hashtag o alguna frase con la que te hayas quedado en este video, para mí, de este video, lo que más se me quedó es, en vez de ver para creer, creer para ver. Creo que ese es el primer paso que todos tenemos que hacer, creer. Si tú quieres ver ese milagro en tu vida, si tú quieres ver esa respuesta, esa solución a ese problema, cree. Como dice mi esposo, cree y te aseguro que lo verás. Así es, pues nos gustaría que interactuaras ahí con nosotros a través de algún mensajito. Ya lo decía Ale, aquí en comentarios o incluso por WhatsApp. Sí contestamos, no creas que no. Sí. Ahí muchas gracias también por compartir a los que comparten y pues gracias. En esta noche queremos darte las gracias y le damos muchas gracias a Dios porque sabemos que es una palabra de bendición para muchas personas y por eso te invitamos a que lo compartas. Sí. Oramos en esta noche. ¿Cómo ves? Ok. Pues aviéntate. Me la aviento, ok. Señor, te damos gracias por cada persona que pudo escuchar este video. Gracias por su corazón dispuesto a recibirte a ti. Te pido, Señor, que tú hagas la obra en cada persona que está viendo este video, que tú los toques aún a la distancia, así como pasó en esta historia, Señor, que tú los puedas tocar en el momento en el que estén, en el espacio de su casa donde estén, o si no están en su casa, donde quiera que ellos estén, Señor, que ellos reciban un toque tuyo, Señor, que ellos puedan sentir tu abrazo, tu amor y esa respuesta a su necesidad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Pues te esperamos en el siguiente. No te lo vayas a perder porque, bueno, en lo personal es de mis historias favoritas, de los milagros favoritos, entonces no te lo vayas a perder. Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bye. Bye.